¿Cómo están? Una vez más, hoy aquí estamos con Pregúntame de Corazón. Les saluda Adriana Boada y para mí es un placer, como todos los jueves, saludarlos a través de esta pantallita con todos estos temas que ya pues yo estoy segurísima que ustedes siempre están ahí súper atentos para estar apuntando todos esos tips que nos da nuestro especialista, que a propósito de que lo menciono, voy a mencionar primero el tema de hoy, que se llama el qué dirán. ¿Por qué nos preocupa tanto el qué dirán? Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro especialista, Ren Perlín, psicoterapeuta Ken, y el que todas esperan que yo presente en este programa. Bienvenido. Hola, Adri, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a hablar hoy de este tema del qué dirán, el qué dirán cuando se enteren que ustedes solo ven este programa para estar viendo a Ren. Un tema, Ren, y una pregunta que muchas personas nos hacemos, ¿no? Es un tema que siempre da de qué hablar y es la pregunta que ha roto más sueños o que ha destruido más sueños. Esto, siempre estamos pendientes del qué dirán, pero no nos deja como estar completamente como en paz. Estamos más pendientes de eso y es la que no nos ha permitido quizás poder llevar a cabo tantas cosas por estar pendiente de eso. ¿Cómo hacemos en este caso, Ren? Platícanos. ¿Por qué le damos tanta importancia a esa pregunta? ¿Y por qué es la que más sueños ha roto? Sí, yo creo que definitivamente vivimos en una sociedad, Adriana. Es imposible y es mentira decir, a mí no me importa lo que los demás piensen o crean. Siempre va a haber un grado en donde le demos importancia y valor a lo que los demás opinan de nosotros. Pero una cosa es que en cierta medida le demos importancia o incluso nos afecte, y otra cosa muy distinta es que ya nuestra vida gira en torno al qué dirán de las demás personas. Y en efecto, tristemente, muchos sueños se han roto y muchas vidas se han paralizado por este pensamiento, por hacerse esta pregunta de ¿qué van a decir los demás? Y cuando estamos en esta energía de el qué van a decir los demás y empezamos a hacer más importante a los demás que a nosotros mismos, ese es el momento de nuestra vida donde energéticamente, emocionalmente, vibracionalmente nos desconectamos de nosotros. ¿Y qué sucede? Que una vida donde estamos desconectados de nosotros porque estamos todo el tiempo pensando en lo que los demás van a decir o lo que los demás quieren que hagamos o cómo nos comportemos o quiénes seamos, es una vida que carece totalmente de sentido porque no estás tú presente en ella. Estamos alimentando esa parte del ego dependiente, ¿no? Lo hacemos dependiente porque le damos mucha importancia a todo lo que la otra persona va a decir, de repente por miedo a no ser aceptados, de repente por ese miedo a ser excluidos, y que porque muchas veces, como dices, no queremos vivir como nuestra vida, sino que otra persona sea como que la que nos imponga, porque si lo hago y no le parece, o si lo hago y no estoy de acuerdo, que también pasa mucho en familias y pasa mucho en parejas y se pierde toda la personalidad, ¿no? Totalmente, y eso va muy ligado a esta parte que lamentablemente no nos enseñan a poder validar nuestra propia voz, no nos enseñan a creer en nosotros mismos y a sentirnos cómodos con quienes somos, incluyendo nuestros errores. Porque cuando tú estás en posesión de ti, cuando estás en un verdadero empoderamiento, no se trata de ser la persona perfecta, no se trata de creer que nunca vas a cometer ningún error, pero incluso los errores se vuelven parte de tu vida, de quién eres, y hay una responsabilidad ante ellos. Entonces, lamentablemente, esta parte, la gente que vive pensando en el qué dirán los demás, es gente que no está en su propio empoderamiento. Es gente que ha hecho más importante a los demás, que ha acallado su propia voz interior. Y entonces en ese momento, claro, si yo no me siento en la fuerza de ser quien yo soy, y si no creo en mí, necesariamente voy a buscar afuera la fuerza y el poder que no encuentro dentro de mí. Sí, muy ad hoc, como dicen, ahorita es la palabra en tendencia, es la frase que más sueños ha roto. Mucha gente ha dejado de cumplir sus sueños. Mucha gente ha dejado de llevar a cabo cosas que quiere o hasta, en cambio, hasta físico, de apariencia, de lograr algunos objetivos por esto. ¿Qué dirán? Sí. ¿Por qué siempre estamos más pendientes de el qué dirán? ¿Y por qué ya así de, bueno, si yo me quiero hacer tal cosa, estoy bien?
Y es una pregunta que nos hacemos muchas veces cuando viene esa parte del cambio, Ren. Te comentaba yo antes de iniciar el programa y estábamos hablando del tema, te decía, las mujeres nos pasa muchísimo, porque a veces nos hacemos algo y es, ¿y qué van a decir? ¿Y qué dirán? Y igual nos pasa a la hora de vestirnos o a la hora de esto. Totalmente, totalmente. Y vuelvo a lo mismo, creo que esto es el resultado de vivir en un mundo, en una sociedad que lamentablemente cada vez nos roban más nuestro poder. Entonces, mientras más estemos desconectados de nosotros mismos, más valor y más importancia le vamos a dar a la voz exterior de los demás que a nuestra voz propia. Entonces, yo le diría a la gente, empodérense, crean en sí mismos, crean en quiénes son, lo cual no significa que tenemos que ser perfectos, repito, no quiere decir que no cometamos errores, pero incluso tus errores, cuando son tuyos, y cuando son las consecuencias de tus propias decisiones, incluso esos errores llevan siempre un aprendizaje, por lo tanto no son errores, es un aprendizaje. Entonces no hay pierde en esta parte de vivir siendo uno mismo. Claro que sí, tenemos que seguir siendo nosotros mismos y como dice nuestro especialista Ken Renberlin, tenemos que vivir nosotros mismos nuestra propia vida y empoderarnos. La pregunta que ha roto más sueños o que más ha destruido. Vamos a una pausita y venimos con muchísimo más de ¿qué dirán? ¿Por qué nos importa tanto el qué dirán? Ya regresamos. Pero ponle peso, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. El mundo cambia a cada instante. Hoy no solo es importante estar informado, hay que estar bien informado. En un mundo vertiginoso es importante tomar buenas decisiones. Comuniqué Informa inicia un nuevo ciclo. Nosotros ya estamos listos. Y estamos de vuelta aquí en Pregúntame de Corazón con este tema que pica y se extiende, con la pregunta que nos hacemos muchísimo, con la que hacemos y con la que muchas veces ni paz tenemos. El qué dirán, miedo al qué dirán. ¿Por qué le damos tanta importancia a eso? Ren, ¿por qué es tan importante esta pregunta? Pero ¿cuál es la consecuencia de tenerle miedo a esta pregunta que muchísimas veces nos hemos hecho? La consecuencia del qué dirán, ¿cuál es? La consecuencia cuando vivimos en esta pregunta, en la energía del qué dirán, cuando siempre estamos queriendo complacer a los demás, Adriana, es como hablaba un poquito en el primer bloque, es que para que alguien pueda estar en la complacencia de los demás, necesita desconectarse de sí mismo. Entonces, ¿qué sucede cuando todo el tiempo estamos pensando y actuando y viviendo desde la expectativa que creemos que los demás tienen de nosotros y viviendo desde el qué dirán? Es decir, voy a hacer esto porque creo que esto es lo que van a probar, o no voy a hacer esto porque esto lo van a juzgar o lo van a atacar. Lo que estamos haciendo con eso es simplemente dejar de vivir nuestra vida. Hoy por hoy, cuando vemos tantas situaciones que se presentan en el mundo, en las personas,
de todo tipo, desde cuestiones de abusos, desde cuestiones de depresión, en fin, muchas cosas. Eso es el resultado de no estar presentes en nosotros, de no estar conscientes de quiénes somos y de no estar siendo responsables con nuestra vida. Yo creo que esta pregunta y este tema en específico es mucho más profundo de lo que creemos, porque no se trata solamente de estar en la pregunta de ¿y qué dirán los demás?, sino que la consecuencia, como bien mencionas, es que nos desconectamos de nosotros. Y una vida donde tú no estás presente en tu propia vida es una vida sin sentido. Entonces, cuando alguien está viviendo una vida sin sentido y sin siquiera darse cuenta de ello, se abre el panorama para que lo peor de este mundo suceda en ti. Vicios, adicciones, infidelidades, maltratos, abusos, codependencia, porque, repito, no estamos siendo nosotros. Entonces, creo que es bien importante que tengamos muy en cuenta que el precio que se paga cuando una persona vive en esta energía de querer complacer a los demás es renunciar a sí mismo. Y te repito, una vida donde no estás presente tú, en ti, en tu vida, es una vida que carece totalmente de sentido. Que no la estás viviendo, por así decirlo, ¿no? Así no la estás es. viviendo tú, la están viviendo todo lo que te dicen las demás personas. Y siempre pasa, es muy típico, siempre estamos como pendientes de esa aprobación, de me aceptarán, lo dirá, quiero hacer esto, pero ¿será que a la gente le gusta? Entonces siempre nos enfocamos más como que ¿será que les gusta? Pero nunca nos preguntamos, ¿será que a mí me gusta? O sea, ¿me voy a atrever a hacerlo desde mi gusto, desde mi pasión? Y yo creo que una vez que sea así, pues quizás la gente lo manifiesta de esa manera o lo acepta y dicen, bueno, pues viene con bastante pasión, viene con energía, viene con positivismo, sí. Pero pues yo creo que una vez que tú dejas eso a un lado y le das como eso, ¿no? La dependencia, dependes de la opinión de la otra persona, es cuando absolutamente lo que tú dices, o sea, y tú no estás viviendo. Exactamente, y dijiste algo bien importante ahora. Cuando una persona está empoderada en sí misma, cuando una persona está viviendo su vida desde, no qué dirán los demás, sino el qué digo yo, qué es lo que yo quiero, escuchando su propia voz, son personas que a muchos le podrán caer bien y a muchos no, porque eso es una realidad, porque nos confronta y nos proyecta esa parte de nosotros que no estamos ejerciendo, pero es una cosa indudable y es que la persona empoderada, la persona que está viviendo su vida, es alguien que se abre camino. O sea, los demás, nadie se pone enfrente, me explico, porque no hay cosa más poderosa que ver a alguien que está viviendo su vida con responsabilidad, con la responsabilidad de ser él mismo. Y de cometer sus errores y de afrontarlos y de continuar. Está interesantísimo. Seguimos nosotros. Vamos a una pausita para seguir hablando entonces en el tercer bloque de miedo al que dirán. ¿Tú le tienes miedo al que dirán? Ya volvemos. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. El mundo cambia a cada instante. Hoy no solo es importante estar informado, hay que estar bien informado. En un mundo vertiginoso es importante tomar buenas decisiones.
Comuniqué Informa inicia un nuevo ciclo. Nosotros ya estamos listos. Y estamos de regreso en este tema que, como yo dije antes de mandar a la pausa, que pica y se extiende. Vivimos desde el miedo del qué dirán, la pregunta que muchísimas veces nos hemos hecho y esa pregunta que a veces nos pausa para poder llegar a nuestros objetivos, Ren, esa pregunta que le damos más importancia a las demás personas, nos ponemos dependientes, dejamos de vivir nuestra vida y de repente ni siquiera somos los dueños de nuestras vidas en ese momento, sino son otros, los terceros, ¿no? Porque estamos pendientes de su aprobación, estamos pendientes de su aceptación, estamos pendientes de todo eso, pero quiero yo hacer mención de algo. Cuando pensemos que alguien desaprueba lo que nosotros queremos hacer porque estamos pendientes nosotros del qué dirán, nunca nos hemos preguntado, ¿y qué tal si el que no está ubicado y el que está desaprobado en la vida es aquel, ¿no? Porque le damos como toda la responsabilidad de que tú me dices, yo hago, pero ¿y qué tal si el que está equivocado es esa persona, ¿no? Totalmente, totalmente. Es como somos capaces de hacer más importante una opinión externa que la propia, ¿no? Cuando en realidad la persona que va a opinar de ti, de tu vida, por mucha claridad que pueda tener y objetividad, nunca va a estar en tus zapatos ni en tu piel. Entonces, es imposible que alguien externo a ti tenga más conocimiento de ti, claro, de tu que propia sí, vida. Que tú. Y en este caso, ¿cómo podemos hacer para no darle tanta importancia al que dirán? ¿Qué es lo que debemos de hacer para no darle tanta importancia a eso ni que nos afecte? Exacto. Pues mira, yo creo que lo primero, Adriana, es que justo eso, tenemos que dejar de tomarnos las cosas de manera tan personal. Cuando alguien opine de nuestra vida, que además, indudablemente todo el tiempo va a pasar. Entonces, cuando alguien opine de nuestra vida, el tener clara conciencia de que esa es simplemente una opinión de esa persona. Y ojo, cuando alguien habla de alguien más, en realidad no está hablando de nosotros o no está hablando de la persona en cuestión, está hablando de una proyección de la propia persona que está emitiendo ese juicio. Por lo tanto, no nos tomemos las cosas tan a pecho ni tan personales, porque en el fondo, como dice una frase, lo que dices de Juan, lo que dice Juan de Pedro, habla más de Pedro que de Juan. No, del que lo dice que del quien lo está diciendo o a quien está juzgando, de quien está hablando. Entonces, aprender a no darle más importancia a la opinión externa. Vuelvo a repetir, lamentablemente no nos han enseñado a empoderarnos, a creer en nuestra propia voz, y por eso estamos siempre en esta búsqueda de validarnos a través de los demás. Entonces, cuando alguien opina de ti, simplemente, repito, está dando una opinión que nace de su propia proyección. Si tú sabes quién eres y qué es lo que mereces y qué es lo que vales, la opinión de los demás va a quedar simplemente en eso, una opinión tanto positiva como negativa. El problema es cuando no nos conocemos, cuando no sabemos quiénes somos, y entonces desde ahí empezamos inconscientemente a buscar que alguien más, repito, nos valide, nos apruebe, porque no estamos siendo responsables de nuestra propia vida. Sí, y que como hemos mencionado una y otra vez aquí en el programa, dejamos de vivir nosotros, no nos damos cuenta y siempre estamos esperando ese aporte que no sabemos si es positivo o negativo por estar con el miedo siempre del que dirán. Pero Ren, la invitación de corazón a corazón para todas estas personas que viven desde el miedo, algo así súper que cuando vamos a ver qué dirán, ningún que dirán nada, no me importa, no me interesa y no le presto atención. Esa invitación de corazón a corazón para todas las personas que nos están viendo y que le tienen miedo a esta frase o a esta pregunta que muchísimas veces nos hemos hecho. Miedo al que dirán. Miedo al que dirán. Pues vuelvo a repetir lo que decía en la pregunta anterior. Punto número 1. Cuando le estés dando mucha importancia y mucho peso al que dirán, acuérdate de algo. La gente que habla de los demás es gente que tampoco está en sí misma, o sea, tampoco está empoderada en su vida.
Las personas que realmente estamos viviendo la vida desde nuestras propias vidas, no estamos viendo la vida ajena y no estamos mucho menos opinando y juzgando la vida de los demás. Entonces, ¿por qué darle importancia y validez a la opinión de alguien que en realidad ni siquiera esa propia persona está en su propio centro y en su propia vida? Entonces, cuando alguien que de verdad esté en paz consigo mismo opine de tu vida, créanme que va a ser siempre en un sentido positivo. Y constructivo. Constructivo, y lo que va a decir va a ser algo bueno. Por default, la gente que nada más está echando mala onda, mala vibra, es gente que ni con su propia vida anda bien. Pueden. Entonces, ¿para qué prestar oídos a eso, no? Empezando por ahí. Punto 2, hacernos responsables de nuestra vida. La persona que está dándole más importancia y valor al qué dirán de los demás que al qué digo yo propio, es gente que no ha crecido emocionalmente hablando. Entonces no está siendo el adulto, la adulta, no está siendo el hombre, la mujer adultos. Estamos viviendo en ese caso desde el niño, la niña interior, que siempre está buscando la aprobación de papá y mamá inconscientemente y que va reproduciendo esto en todos los demás, pareja, amigos, compañeros de trabajo. Entonces, cuando estamos en nuestra vida adulta emocionalmente hablando, sabemos que los demás van a opinar y están en todo su derecho, pero al final del día lo que va a dirigir tu vida y desde donde te vas a vivir es desde tu propia voz interior, desde quién tú eres y desde la plena confianza de que merecemos, es un derecho el vivir nuestra vida desde nosotros, con todos los errores que podamos cometer, con todas las fallas que podamos tener. Nadie es perfecto, estamos todos aquí para aprender, pero no se vale que por justificarnos en es que ¿qué van a decir los demás?, renunciemos a nuestro propio derecho a vivir. Y que no solamente a nuestros propios derechos, tú estás hablando y se me va a la cabeza, hay personas que han renunciado al amor, al trabajo, a un viaje, a una oportunidad, porque no tienen como el suficiente poder de decisión y decir sí, y me atrevo, y voy a ver y me arriesgo, y si me sale mal, pues tengo la oportunidad de volver a hacerlo, o ya lo hice, ¿no? Porque, bueno, cuando te arriesgas a hacer algo tienes como ese doble, ¿me saldrá bien o me saldrá mal? Solo hay que arriesgarnos. Y mucha gente ha perdido muchas cosas, mucha gente ha perdido oportunidades maravillosas solo por darle más importancia y más peso a la balanza a esa pregunta del qué dirán. Completamente, y repito, y esto es bien importante y ojalá que la gente que ve este programa interiorice esto en sus corazones. La vida, no estamos aquí en la vida para complacer a nadie más que a nosotros mismos. No quiero decir con esto que no te vayan tampoco con el mensaje equivocado, pues haz lo que quieras y entonces es tu vida. Pero precisamente cuando estamos en la responsabilidad de vivir nuestra vida desde nosotros, desde quienes somos, desde nuestra propia voz interior, Adri, ahí es cuando conectamos con nuestra propia conciencia que nos va a llevar a vivir una vida sin dañar a nadie y por supuesto mucho menos dañarnos a nosotros mismos. Entonces no estoy hablando de egoísmo, no estoy hablando de pues tú haz lo que quieras y que los demás te valgan. Al contrario, mientras más estamos en la propia conciencia y en la propia escucha de nuestra voz interior, más responsables y amorosos somos con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. Hay muchos casos, también se me viene uno a la mente de una persona que tiene franquicias de restaurantes y se atrevió uno a ponerlo en un sitio que apenas estaba siendo como poblado, estaba empezando a tener un poquito más de gente y la gente le decía, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Cómo se te va a ocurrir? No vas a tener éxito, lo vas a cerrar. Y él decía, a mí no me importa el qué dirán, yo lo voy a hacer. Y ahorita es uno de los restaurantes más visitados de esa ciudad. Wow. Entonces, fíjate, ¿no? Muchas veces siempre estamos como con el ¿y qué dirán? ¿Y qué dirán? Y a veces uno va a hacer algo y siempre se lo comenta a amigos o a conocidos. Oye, se me ocurrió, oye, quiero hacer, oye, esto. Porque también algunas opiniones tienden a ser un poquito importantes, ¿no? Pero depende de nosotros hacerle caso a esa opinión o decir, bueno, ustedes dijeron negro, pero yo digo blanco y es blanco. Totalmente. ¿Sí? Completamente. Y yo creo que con ese mensaje nos despedimos.
que escuchen su propia voz interior, que escuchen su propia sabiduría interna, lo cual no quiere decir que no vamos a cometer errores, pero son nuestros errores y de ellos vamos a aprender y de ellos vamos a crecer, y de eso se trata la vida, de vivir nuestra vida. Y mientras más responsables somos con nuestra propia vida, más responsables estamos siendo con el universo entero. Y que nadie es perfecto para juzgar, ni nadie es perfecto para decir, no, mi vida es perfecta, porque ninguna vida es perfecta, ¿no? Así es. Llegó esta parte del programa que no me gusta mucho, porque este tema está como para toda la semana. No me gusta despedirnos, pero bueno, nos vemos la semana que viene, el próximo jueves, por aquí, por Comuniqué Channel. A las 8:30 de la noche es nuestra cita. Los esperamos y esperamos también que hayan disfrutado de corazón a corazón el programa de hoy. Besitos a todos. Bye.